Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer el decorado, el video de los decorados de estos aros redondos. Estos aros redondos los hicimos en el video pasado, nos quedaron como de 12 milímetros aproximadamente, que los hicimos con los Sharpies, ¿no es cierto? Los redondeamos con los Sharpies. Entonces ahora lo decoramos de esta manera, que les voy a hacer yo el procedimiento ahora de cómo se decoran. Obviamente que ustedes pueden buscar otra forma de decoración. Esta es una idea, queda muy bonito, la verdad, muy luminoso, se ven preciosos. Y bueno, ustedes pueden comprar en cualquier tienda de bisutería, ¿no es cierto?, la parte de atrás del aro, el apriete del aro. Entonces ahora vamos a cortar, primero que nada, 15 centímetros de alambre 0,5, este es 0,5, 24 Gogain, y vamos a cortar aproximadamente unos 15 centímetros de este alambre. Con 15 centímetros estamos bastante bien, podemos quizás cortar un poquito más, depende del ancho de nuestro aro. Pero en este caso vamos a cortar 15 centímetros, que son aproximadamente 6 inches. Aproximadamente. Primero que nada, amarrarnos en el poste, ¿no es cierto? Vamos a dejar un pedacito por si acaso y vamos a hacer unas 3 vueltas más o menos. Necesitamos hacer para amarrarnos al poste. 2 vueltas yo creo que es suficiente, porque este alambre es grueso, es de 5 milímetros, así que yo creo que con 2 vueltas estamos bien. Ahí, y las ponen bien pegaditas a la base, y ahí comienzan entonces a tejer enrollando el alambre sin quebrarlo, ¿no es cierto?, alrededor del círculo. Lo que vamos a tratar de hacer acá es miren, esto lo voy a tener que apretar porque si no se va a estar dando vuelta todo el rato, así que lo vamos a apretar inmediatamente. Eso, lo vamos a apretar ahí al tiro para que no se nos mueva. Ahí. Perfecto, ahí ya no se nos va a mover más. Entonces vamos a tomar nuestro alambre y vamos a ir haciendo esta parte de acá primero, ¿no es cierto? Rápidamente vamos a ir envolviendo nuestro alambre base. Para eso entramos y salimos, solamente es bien fácil. Lo que sí les recomiendo que si lo hacen, ojalá lo puedan hacer con un alambre un poquito más delgado, 0,4, 0,3, para que les sea más fácil. Si lo hacen con un alambre 0,5 o 26 Gogain, les recomiendo, este es 24 Gogain, 24, les recomiendo el 26 Gogain, porque el 24 es un poquito grueso, entonces cuesta un poquito más darlo vuelta. Y aquí hay que darlo vuelta aproximadamente, en este caso a mí me salía que eran aproximadamente 11 vueltas las que tenía que dar para llegar a la mitad, ¿no es cierto?, del aro, que es donde me voy a atravesar y le voy a colgar estas 3 piedrecitas doradas. Así que entro y salgo. Esta parte la vamos a hacer rápida otra cosa más. Y aquí ya atravieso el frente, llego hasta aproximadamente la mitad. Son como 11 vueltas las que le di aquí, pero depende del tamaño del alambre que ustedes tengan. Entonces aquí le voy a pasar 3 mostacillas doradas. Aquí, por ejemplo, ustedes también le pueden poner una piedra. Por ejemplo, al principio yo pensé ponerle una piedra, como esta, por ejemplo. También se ve súper lindo, ¿ven? No puede ser muy grande para que no moleste la oreja, porque igual esto queda dentro de la oreja un pedacito. Pero también se puede poner, ¿ven?, una piedrecita grande. También se pueden poner varias chicas, colgarle varias chiquititas. Bueno, eso depende un poco del gusto, ¿no es cierto?, de cada uno. Una más chiquitita. Miren qué linda se ve esta. Súper bonita también. También puedes ponerle una mostacilla, una perla, ahí, y otra mostacilla.
¿Ves? También puede quedar así, se ve precioso, se ve súper lindo. Ahí tienes dos alternativas súper bonitas para hacer diferente. Puede ser con una perla también. Y también puedes seguir hasta abajo y colgarle una piedra. También puedes hacer. Para eso tienes que sí tejer cortar más de 15 centímetros o de 6 inch. Tendrías que cortar aproximadamente el doble, 30 centímetros, o sea 12 inch, para poder tejerlo completo. Vamos a hacer estos dos iguales, ¿cierto? Pero como ustedes ven, hay variadas posibilidades. Aquí le vamos a poner 3 mostacillas doradas. Y acá salimos desde abajo, así que nos vamos por arriba y nos devolvemos, ¿no es cierto? Tejiendo. Aquí es súper importante que esta parte les quede bien apretadita. Ahí. Y aquí la ubican más o menos a la altura que quieren que quede. Ahí, en la mitad. Y ahí van, entonces pues con su tejido rápidamente lo van amarrando. Ahí. Ahí está, ¿no es cierto? Una pequeña decoración. La pueden hacer más larga, pero aquí para no alargarme vamos a terminar. Acá tenemos el alambrito que nos quedó y lo vamos a enrollar de nuevo en el poste. También lo pueden terminar en el lado contrario, o sea, seguir hacia acá. Si tuviera más hilo, seguiría hacia acá y lo amarraría a este lado. En este caso me queda un poquito corta de alambre, así que lo voy a enrollar simplemente en el poste. Ahí. Perfecto. Y aquí tenemos unas partes de atrás, ¿no es cierto? Que podemos, ustedes se fijan, queda muy bonito, muy decorativos. Ahí están los dos. También en esta etapa ustedes pueden limpiarlos un poquito, sacarles brillo, pasarles un paño a estos limpiadores de metal, ¿no es cierto? Y lo limpian. Esto está bien duro, bien firme, así que no hay ningún problema. Le pueden pasar para limpiarlos. Y compran, ¿no es cierto? En las tiendas de bisutería hay de estos mariposa, que le llamamos acá, arandela, etcétera, tienen distintos nombres. Lo importante es que sí, que sea con el mismo alambre, o sea, si esto es bronce bañado en oro, que esto también sea bronce bañado en oro. Que no sea fantasía una cosa y la otra no, porque si no lo que pasa es que no estás vendiendo algo, si lo haces para vender, si lo haces para ti, no importa. Y ahí estaríamos. Estos aros quedan muy bonitos, ¿ven? Ahí quedan perfectamente bien. Así que les invito a hacer estos aros, a hacer distintas decoraciones. Acá tengo, por ejemplo, los de cobre. También se le pueden hacer decoraciones. Quedan muy bonitos, muy usables para el día a día. Así que espero que les haya gustado este video. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Chao.